buenas y muy bienvenidos a todos. Bueno, ya estamos acá en el programa del canal con la historia del vaso. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, Josué, muy bien, y ansioso por continuar con el capítulo 7 de la historia del vaso. La verdad que esperemos que hoy podamos salir del capítulo 7, pero está muy apasionante. No, hay que avisar que va a ser muy difícil, Josué. Por lo que veo, si queremos dar una muy buena información y traer grandes revelaciones a los oyentes, que nos tengan paciencia. Sí, creo que por lo menos los que están en Buenos Aires tienen tiempo para poder escucharnos, me parece, ¿no? Sí, después de la noticia de la tarde, decimos. Así que bueno, vamos a empezar con el versículo 4. Bien. Muy bien, vamos a leer un poquito para ponernos en contexto con en donde nos habíamos quedado y ya seguimos porque esto está apasionante. Así que empiezo, Tito, ¿te parece? Sí. Después de consolar a los afligidos con los acordes de su laúd, el beduino tomará el vaso con los pergaminos de la tumba de David y lo llevará sobre los hombros. En aquel día estarán los pies suyos sobre el monte de los olivos, y al clamar por la liberación de Israel habrá un fuerte terremoto que agrietará el monte por la mitad, surgiendo del oriente hacia el occidente un enorme valle. En aquel día toda la tierra de Israel será fuertemente sacudida, sobreviniendo una total destrucción para todos los ejércitos enemigos, y habrá sin embargo salvación para aquellos que con arrepentimiento se refugiaron bajo las alas del Eterno, lanzando lejos de sí los instrumentos de violencia. O sea, acá estamos hablando de una gran guerra, ¿no? En este contexto, pero es interesante ver que, y esto es lo que yo quiero también transmitirle a las personas que por ahí a veces dudan de este libro. Yo no sé si alguien que nos esté escuchando sepa qué pasaje acabamos de citar, pero esto está escrito en Zacarías 14. Es interesante esto. Zacarías es un profeta que quizás mucho no se indaga porque el más famoso de todo es Isaías y demás, ¿no? Pero sin embargo tiene una profecía totalmente idéntica a lo que estamos leyendo acá. Es impresionante este dato, ¿no, Tito? Sí, es contundente. Zacarías 14 es para considerarlo, y todos los oyentes, nuestra audiencia, que por favor pasen por Zacarías 14 para nutrirse también, para entender y comprender lo que está revelando aquí Melquisedec. Es impresionante. Desde el beduino para adelante, Josué, hay grandes revelaciones. Tengamos en cuenta también, sí, que todo esto que nosotros estamos leyendo ahora, fue profetizado para Melquisedec por el mismo Mesías, dice. Porque no nos olvidemos que él empieza a contarle a Abraham lo que el Mesías le había contado, ¿no? Sí, tremendo, Josué, porque si nos quedamos solamente ahí en el versículo 4, en los primeros pasajes nada más, hablando del beduino, la tumba de David, hablando de todo eso tiene mucha similitud con Gálatas capítulo 4, versículos 21 y 31, que eso hay que dejarlo para que lo lea la audiencia en todo caso, pero es muy apasionante la historia entre este ejercicio que se llama la tumba de David y las grandes revelaciones que nos arrojan Gálatas capítulo 4, 21 al 31, cuando habla cuando está hablando de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo, la terrenal, ¿no? Sí, también, bueno, Gálatas habla mucho de la libre y de la esclava, ¿no? Lees desde el versículo 21 hasta el 31 y vos te das cuenta de que Pablo se nutrió de cosas tremendas, y como vos me estabas diciendo hace un rato,
considerando, ¿no? Sí. De Pablo no solamente ha leído libros, sino también las mismas epístolas cuentan de que Pablo fue hasta el tercer cielo, ¿no? Sí, y en ese instante habrá entendido muchas cosas, ¿no? Obviamente, por el tema de que los detalles que a veces que se encuentran en sus cartas, ¿no? Como por ejemplo ese detalle que dice, ¿no? A los corintios, que le dice, ¿osa alguno llevar a su hermano a juicio? ¿No saben Claro. que juzgaremos a los ángeles? ¿No puede haber uno? Entonces, ¿cómo es que sabía que iba a haber un juicio a los ángeles, digo? Y bueno, se ve que en ese transcurso en el que él se encuentra con Cristo, tiene un shock de revelaciones instantáneo que bueno, quizás muchas no las podía expresar. Y yo creo que Pablo se sentiría como Abraham, ¿no? Cuando iba con el vaso, ¿no? Sí. O Melquisedec cuando se encuentra en el templo, ¿no? De Sion, de la Jerusalén celestial, ¿no? Pero eso, bueno, va a estar para más adelante. Está muy bueno ese dato. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Dice, toda la humanidad testimoniará con espanto las escenas de liberación de los hijos de Israel. Acá tengamos en cuenta que así como Lot fue aprisionado y fue, de alguna manera, fue rodeado y acordémonos, ¿no?, de la sentencia que había sobre él en esa noche previa a la liberación. Entonces, de esa misma manera, muchos de nosotros tenemos que entender de que quizás cada vez por este sistema seamos más acorralados. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque si nosotros somos el Israel de Dios, las naciones se van a levantar contra el Israel de Dios. Pero la liberación viene justo a tiempo, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves esto vos, Tito. Sí, el versículo 5, Josué es muy contundente porque te revela contundentemente, hace una gran diferencia. Más adelante, cuando sigamos leyendo, sí, vamos a dar cuenta de la gran diferencia entre los hijos de Israel y los hijos de Jacob. Entonces, así como fue cautivo Lot, te hemos preparado para todo, ¿no? Sí. Dice, en aquel día muchos pueblos y poderosas naciones se establecerán al lado del Señor de los ejércitos. Multitudes de los judíos de la diáspora se aproximarán diciendo, nos iremos con vosotros porque sabemos que el Eterno está de vuestro lado. Y es acá lo que afirma lo que acabas de decir, Tito, porque vos fíjate que el supuesto, estos judíos de la diáspora son, esta diáspora ocurrió en 1945. Entonces, hay muchos que fueron a esta ciudad y se han hecho judíos, porque realmente creen que es una tierra que ha sido bendita eternamente por Dios. Sin embargo, ignoran lo que los profetas dicen, ¿no? Lo que el mismo Daniel decía y por qué él oraba, lo que decía Esdras. Es muy interesante que nosotros empezamos a entender de que el Israel no es el que nosotros estamos viendo ahora. Estos son los judíos de la diáspora y están muy confundidos porque cuando Él venga, muchos de ellos se van a aproximar y van a decir, nos iremos con vosotros. ¿Qué decís a esto, Tito? Es contundente, Josué, porque los judíos son de la tribu de Judá y también viene muy bien con la descendencia de David. Entonces, cuando aquí la revelación está hablando de la tumba de David, está mostrando que Jerusalén es la tumba de David, y está mostrando que los judíos que permanecen ahí están reconociendo a los hijos de Israel,
es muy grande la revelación. Y entonces, de alguna manera entendemos esos pasajes que el mismo Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra los hijos de Israel, contra sus propios hijos, los hijos de Jesús. Jesús es el Israel de Dios, y todos los que creemos en él somos hijos de Israel. Y entonces se levantaría contra los hijos de Israel, dijo el Señor, las puertas del Hades se levantarían, o sea, la Jerusalén cautiva, o sea, la Jerusalén terrenal iría como fue Ismael contra Isaac, así irían estos contra los hijos de Israel, contra los hijos del Señor Jesucristo. Entonces es muy contundente también con ese pasaje cuando en las 7 iglesias, a una de las iglesias le dice que vendrán los judíos y se postrarán, vendrán a la sinagoga de Satanás y se postrarán a tus pies. Sí, los que se dicen ser judíos y no lo son, porque esto es otro detalle. Tengamos en cuenta que, ¿por qué este Israel es falso? Porque la mayoría de los judíos que idearon esta nación no son judíos de sangre. Y esto no lo digo yo, no es que lo estoy diciendo de una manera así desde el punto de vista del orgullo de querer sostener una idea, sino que los mismos datos científicos del Israel el país o la nación esta que ha usurpado el territorio de otra nación, los mismos estudios de ellos lo dicen. Y si uno va a este Israel, se va a encontrar con que los israelitas distan mucho en apariencia con la gente de la zona. Entonces, si ellos realmente son originarios de ahí, no coincide su rasgo físico. Y eso es porque si uno se pone a indagar, incluso en sus datos genéticos, los pone por otros lados del mundo. Sus ancestros vienen de otro lado. Y esto es lo que habíamos visto en los datos paralelos, ¿no? Cuando hablamos de los judíos askenazis, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Por eso creemos que tenemos que empezar a entender bien esto y este año habíamos empezado con un lema en MTV, Camino a la Identidad. Y es justamente impreso en los calendarios. Esto. Sí. Digo que está impreso en los calendarios que repartimos. Y bueno, justamente la identidad, ¿cuál es la identidad que tenemos que asumir? Que somos el verdadero Israel, somos los escogidos, somos los que, según Apocalipsis 20, reinaremos con él. Entonces esto es interesante, pero obviamente que antes de que eso se concrete, que aparte como dice acá el relato, que ahora vamos a seguir leyendo, va a haber un tiempo muy grande para los que sobrevivan a la venida de Cristo, ¿no? Como reino. No sé cómo lo ves vos, Tito. Mirá, yo quiero ponerle un versículo del Nuevo Pacto. Sí. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Sí. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Uh-huh. Entonces, claro, aquí deja bien en claro de que la simiente no tenía nada que ver con esa descendencia de 12, sino que la promesa estaba hecha para uno, ¿no? Claro. Y ese uno era Cristo. Y aparte nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque él es el padre de la fe. Entonces, en cierto sentido, por eso es que acá tenemos que entender que cuando dice en ti sean benditas todas las naciones, es cuando él venga con su reino, cuando Jesucristo venga con su reino, todas las naciones van a tener la oportunidad de ser bendecidas. Vamos a seguir leyendo porque así vamos entendiendo lo que estamos diciendo. ¿Te parece, Tito? Sí.
Dice, el Yom Kippur será el día de las trompetas, sería, ¿no? Que seguirá la liberación, será un día de purificación de las impurezas, de todo aquello que aceptaron la salvación. En aquel día acabará la ceguera de los hijos de Jacob, y acá todo lo que vos decías, ¿no? Hace gran diferencia con Israel y que con los hijos de Jacob. Y mirarán hacia aquel a quien traspasaron. Y esto es claro, no es para los házaros, esto es para los hijos de Jacob. Los házaros son los judíos de la diáspora, pero los hijos de Jacob son los sefardíes, los misrajim, esos pueden llegar a ser los hijos de Jacob. Entonces tengamos muy en cuenta este dato también que estoy tirando. Y mirarán hacia aquel a quien traspasaron y llorarán amargamente por él como se llora por un hijo unigénito. Esto es muy fuerte. ¿Cómo lo ves ahí, Tito? Sí, tremendo lo que estabas diciendo recién de lo que pasaba con los hijos de Jacob. Y es muy contundente cuando dice, y mirarán hacia aquel a quien lo traspasaron y llorarán amargamente por él como se llora por un unigénito. Nos lleva, a mí personalmente, Josué, me lleva a revisar muy bien, porque hace un tiempo atrás vengo estudiando mucho el origen de la nación de Israel que se habla en el Antiguo Pacto, y el origen de la nación de Israel tiene su origen justamente en Jacob. Y cuando vos vas a Jacob, te das cuenta de quién era Jacob. Y Jacob tiene un hombre que es usurpador, engañador. Ese es el significado. Ese es el significado. Entonces, está muy bien que lo separen y que lo dividan. Muy revelador el versículo 6 también. Sí, es muy fuerte. Ahora, seguimos con el relato, dice, en la fiesta de Sukkot, cosechas, como lo dice ahí, será derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y acá estamos citando a Joel, ¿no? Y sucederá, sí, Joel 2:28. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, recibiendo una perla del vaso. Esto es muy, obviamente acá se entiende a qué es lo que nos estábamos refiriendo. Esta perla es también el galardón que reciben los que creen en Jesucristo, ¿no? Esto también concuerda con eso. Y concuerda con lo que el apóstol Pablo dijo, las arras del Espíritu. Ajá. O sea, las primicias, ¿no? Sí. Las primicias del Espíritu. Y es muy interesante porque cuando uno va a Apocalipsis se encuentra con que vas a comer del maná escondido, que para mí Melquisedec es el maná escondido, también ahí se habla de perla y se habla de piedrecita blanca y se habla de que nos darán una piedra nueva y una perla y en la perla un nombre escrito, ¿no? Ajá. Entonces a lo que voy es que digo, un regalo, un gran regalo que merece que hagamos un paralelo algún día sobre ese detalle. Sí, la verdad que sí. Bueno, dice, en el decorrer de los días de Sukkot, de las cosechas, lluvias de bendiciones caerán sobre el inmenso valle, haciendo surgir a la vista de todos los pueblos en toda la tierra santa un paraíso repleto de alegría y paz. En aquel día los elegidos de Dios comprenderán las palabras del libro. Ahora, acá está citando en el versículo 10 a Isaías 56. Tengan en cuenta esto. Oídme vosotros que procuráis la justicia, vosotros que buscáis al Señor. Mirad hacia la roca a la cual fuiste cavado, hacia la caverna de la cual fuiste sacado. Y la caverna justamente se está refiriendo a la mala interpretación que ha tenido del mensaje el pueblo que ha sido juzgado por Dios, que es este Jacob, ¿no? Sí, más abajo también en el versículo 11 te va a aclarar mejor el panorama de la caverna, pero es muy interesante. Si los que han estudiado
de repente se le viene a la cabeza la caverna de Platón, mal no le viene. Sí. Hacia la caverna de la cual fuiste sacado, mirad hacia Abraham vuestro padre y hacia Sara, aquella que os dio a luz. Él estaba solo cuando lo llamé, mas yo lo bendije y lo multipliqué. El Señor consoló a Sión, consoló todas sus ruinas. Él transformará su desierto en un Edén y su soledad en un jardín. En ella encontrarán gozo y alegría, cánticos de acción de gracia y sonido de música. Yo creo que acá hay un doble simbolismo con esto, porque tengamos en cuenta que también se llamaba Sión la colina o el monte en donde estaba establecido la Salem terrenal. Entonces, cuando de repente nos empezamos a dar cuenta de que esto también prefigura la Jerusalén de arriba y el momento en el que el Eterno abandona el trono, y hubo todo un gran tiempo que pasó hasta que el Eterno vuelve a sentarse en el trono que abandonó, y ese trono que le dio al ser humano. Después de la caída del hombre pasó un buen tiempo hasta que Cristo vuelve y retoma el trono. Ya Dios en forma humana viene y se sienta en este trono. Entonces, cuando dice el Señor consoló a Sión, se está refiriendo justamente a eso, que también está prefigurando que después de Melquisedec, esa Salem que nosotros conocemos ahora, esta Jerusalén que nosotros conocemos ahora, ha sufrido asedio, sangre. Supuestamente era la ciudad de la paz y fue establecida así para ser la ciudad de la paz. Salem significa paz, ciudad de la paz. Entonces, digo, nunca ha habido paz en ese territorio después de que Melquisedec no estuviera más, ¿no? Es interesante este simbolismo también. ¿Vos cómo lo ves, Tito? No, tremendo ahí, José, porque mientras vos estabas hablando, se me iban los pensamientos a varios relatos bíblicos que tienen que ver con la Jerusalén y que tiene que ver con estas profecías, ¿no? Que también encontramos en el libro de Isaías. Entonces, a uno se le va el disparador cuando habla, dice, quiero retomar un poquito ahí el versículo 10, cuando dice, mirá hacia Abraham, vuestro padre, y hacia Sara, aquella que os dio a luz. Él estaba solo cuando llamé, mas yo lo bendije y lo multipliqué. El Señor consoló a Sión, consoló toda su ruina. Él transformará su desierto en un Edén y su soledad en un jardín. En ella encontrarán gozo y alegría, cánticos de acción de gracia y sonido de música. Esto, nos vamos a los salmos y nos vamos a algunos profetas menores del antiguo pacto y vamos a encontrar relatos muy parecidos a estos términos que acabamos de leer en el versículo. Sí, porque hay muchas, por eso es que digo que en la escritura hay muchas prefiguraciones de cosas que van a suceder, como por ejemplo cuando hablamos de la liberación también, una liberación muy parecida a la que hizo Abraham. Hay un personaje en las escrituras que también hizo una liberación muy parecida, así como con unas lámparas, ¿no? Gedeón, si no me equivoco, ¿no? Gedeón, capítulo 7 de Jueces. Y eso pasa porque siempre ha habido una prefiguración para que el ser humano pudiera esperar o tuviera la certeza de que algún día el Eterno iba a hacer un gran trabajo de liberación para la humanidad entera, ¿no? Es tremendo porque cuando la gente pueda entender, el que
nos está escuchando de repente entienda que bueno, todo lo que vos decías sobre el monte de Jerusalén, este monte de Palestina, que es simplemente una prefiguración, es simplemente una sombra de lo que ya estaba establecido, de lo que ya fue creado. Es muy importante que se aprenda, que el estudiante aprenda a a entender que todo lo que nosotros tenemos son sombras, pero que lo real no se ve, como dice. Sí. Todo esto que vemos es temporario, pero lo que no vemos es eterno. Y acá Josué, es como que estamos haciendo un recorrido por lo real. Sí, es fuerte. Es muy fuerte. Seguimos con el relato, dice: en aquel día los redimidos, mirarán hacia el humilde beduino que liberó de la caverna el vaso de Abraham y cantarán con alegría. Cuán bellos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, el que proclama buenas nuevas y anuncia la salvación, del que dice a Sión: oh, tu Dios reina, porque el Señor consoló a su pueblo, Él redimió Jerusalén. El Señor descubrió su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Es interesante, esto también está en Isaías. Creo que también lo cita. Yo quiero decir, ¿no? Ahora que, bueno, nadie puede andar ni viajar siquiera, pero es mala noticia para el turismo de Israel, ¿no? Sí. Mala noticia para el turismo de Israel, digo, porque el que entiende y que comprende, nadie quisiera visitar esa tierra, nadie quisiera andar por ahí, está considerado como una tumba, está considerado como una caverna, estaba considerado como un lugar de prisión. Por eso dijo el apóstol Pablo que Jerusalén está en esclavitud y da hijo para esclavitud. No tenemos, es contundente cuando habla de caverna y de tumba. ¿De dónde fue sacado este libro? ¿Dónde estaba, digamos, de alguna manera aprisionado? Las grandes revelaciones habían sido confiscadas justamente por estos hijos de Jacob, a los cuales no le entregaban ninguna información al mundo. Y entonces, para nuestros oyentes, los que nos están escuchando, es digno que revisen también Mateo capítulo 23, versículo 15. Sí, muy bueno, sí. Es muy interesante. Ahora, es loco, ¿no? Es mejor ir a verlo a Nora, Suiza, que llegar a Jerusalén. Sí, recién estaba pensando que de repente hay algo simbólico también. Dicen que para poder tener la ciudadanía israelita, primero uno tiene que hacer distintos pasos, pero uno de los más importantes es que uno de los hijos de la familia tiene que ser entrenado o formar parte del ejército. Sea hombre o sea mujer. Sí. Es como entregar tu hijo a la muerte, ¿no? Tremendo. Dice: durante 6 años toda la humanidad, iluminada por la mayor revelación del amor y de la justicia del Señor, tendrán oportunidad de romper con el imperio del pecado, uniéndose a los hijos de Israel en su marcha de purificación y restauración del reino de la luz. Acá estamos hablando ya del reino milenario, ¿no? O sea, el reino de los reinos, el reino universal. Entonces acontecerá que todos los sobrevivientes de las naciones que marcharon contra Jerusalén subirán año tras año para postrarse delante del Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de Sucot. Y acontecerá que aquella de entre las familias de la tierra que no suban y no vengan atraerán contra sí la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sucot, de las cosechas, quiere decir.
Ahora, esto también se encuentra en Zacarías 14. Y dice, en aquellos años de oportunidad sonará por todas partes del mundo el último convite de misericordia, en un intento porque todos los pecadores se arrepientan y se unan en una eterna alianza con el Señor, diciendo, así dice el Señor. Y acá vuelve a citar Isaías 56. Creo que acá está citando Isaías 56. Observar el derecho y practicar la justicia, porque mi salvación está pronta a llegar y mi justicia a manifestarse. Bienaventurado el hombre que procede así, y el Hijo de Hombre que en esto se afirma, que guarda el sábado y no lo profana, y guarda su mano de practicar el mal. No diga al extranjero que se entregó al Señor, naturalmente el Señor va a excluirme de su pueblo. Ni diga el eunuco, no hay duda, yo no paso de un árbol seco, pues así dice el Señor a los eunucos que guardan mis sábados y optan por aquello que es mi voluntad, permaneciendo fieles a mi alianza, he de darles en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre más precioso del que tendrían como hijos e hijas. He de darle un nombre eterno y que no será extirpado. Y en cuanto a los extranjeros que se entreguen al Señor para servirlos y para amar el nombre del Señor y convertirse en sus siervos, a saber, todos los que se abstienen de profanar el sábado y que se mantienen fieles a mi alianza, yo los traeré a mi santo monte y los cubriré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien aceptados en mi altar. En efecto, mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. Acá lo que quiero también decir que el tema del sábado, el sábado simboliza el día del descanso, y el día del descanso es Cristo el descanso, en el cual ya no tenemos que, como dice Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, vengan a mí, yo los haré descansar. Jesucristo es guardar el sábado, es guardar el mensaje de Jesucristo, es confiar en que Él ha sido el sacrificio que ha sido inmolado, que ese sacrificio que simbólicamente se hacía los viernes, esperando la noche del sábado, en donde se sacrificaba el cordero y se salía del altar y se esperaba que el fuego apareciera, y el fuego nunca dejó de aparecer. Simboliza esto, gente, tengan en cuenta eso, no se confundan con el sábado con el que se practica hoy en la caverna, ¿no? Con lo que se practica en la caverna, y no nos olvidemos que los que leímos la historia del universo entendamos qué era lo que Satanás se proponía, ¿no? De que terminaran adorando los símbolos. Sí. Entonces, la gente hoy en día está adorando un día como si fuera muy útil, pero como terminás de decir vos sobre el Señor Jesucristo, que es nuestro reposo, cuando vos estabas leyendo, se me iba a la cabeza el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30 en adelante, también para los oyentes que nos están escuchando y puedan ir indagando y averiguando la gran satisfacción y el gran gozo del eunuco, de por qué razón. Hay que entender de que un eunuco no podía formar parte del pueblo de Israel natural, terrenal. Sí. Entonces, de repente ahora llegó una gran información, una gran noticia a través del libro de Isaías, y yo creo que seguramente Felipe le habló, ¿no? Le habló de esta gran revelación, porque dice la Escritura que el eunuco regresó a Etiopía gozoso, siguió gozoso su camino. Y oh sorpresa, mirá qué promesa tenemos acá para todo en general, ¿no?
no solamente para el eunuco, sino para todo en general, que Dios te da una identidad nueva y un nombre nuevo. No, y aparte es interesante, ¿no? Porque por eso el eunuco decía, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Se ve que le vendían el libro, pero no le enseñaban. Para vender son buenos, pero no para regalar una transmisión o revelarle algo a otro pueblo. No, siempre se fueron reacios, ¿no? Mirá, ellos, con tal de que le trajeran oro, ellos te entregaban el libro. Ah. Es como hoy. Sí, ¿Sabes? sí. Me imagino. En cambio, para muchos, si algunos estudiaran en el antiguo pacto la historia de la reina de Saba, que trajo cantidades de lingotes de oro Sí. para llevarse la sabiduría de Salomón. Sí. Salomón vendiendo su sabiduría por lingotes de oro, Dios mío. Sí. Y ¿qué no hubiera dado la reina de Saba si le presentábamos este libro, ¿no? No, que nuestros oyentes no entienden otra cosa, pero eso... No, pero digo, a lo que voy es que con la sabiduría de Salomón le dio todo eso, ¿cuánto nos tendrían? No les alcanzaría, obviamente. No, y por eso digo, a lo que voy es que quiero que la audiencia entienda el valor de los libros y el valor del libro, el libro de los libros, el valor del libro de los libros, el valor de esta revelación no tiene precio. No, la verdad que no, y vale mucho y ha sido, ha pagado un precio también, ¿no? O sea, entonces hay sangre de por medio y es la sangre del cordero, ¿no? Entonces es lo que lo hace valioso a este mensaje. Seguimos en el versículo 17. Sí. En los 6 años de oportunidad, Samael, en realidad Lucifer, Samael es el personaje que en la historia de Salem prefigura a Lucifer. El gran engañador, en un gesto de desesperación, empleará todos los recursos posibles para impedir la realización del Señor a través de su pueblo. En oposición a la santificación del sábado, que es la señal de la alianza entre el Señor y sus escogidos, numerosas religiones aliadas a gobernantes impíos impondrán otro día para el culto, no pudiendo comprar ni vender todos aquellos que se mantuviesen fieles a la alianza del Señor. Por eso es que acá lo que estamos volviendo a prefigurar algo que todavía no pasó, pero que está a punto de pasar, ¿no? Sí, estamos a la puerta, José, de que estas cosas sucedan. En aquellos años de prueba, los elegidos de Dios sobrevivirán mediante el cuidado de los ángeles, que los conducirán distante de las ciudades populosas, que serán castigadas por las 7 últimas plagas que caerán sobre los impenitentes al final de los 6 años. Por eso ahora estamos en un punto en donde, como dijo Cristo, y este evangelio del reino será anunciado a todas las naciones y después vendrá el fin. Eso está en Mateo 24. Entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo cuál es nuestro rol en este tiempo, porque todo esto se va a cumplir. Dice, durante los 6 años de la cosecha final, el Mesías edificará una nueva y eterna Jerusalén, adornada con los hechos de justicia de sus escogidos. Y esa nueva Jerusalén solamente será revelada al completarse toda la justicia divina, al final del 7º año, periodo en que los elegidos de Dios tendrán como desafío vivir una vida sin culpa, pues cualquier acto de rebeldía en aquel tiempo estaría sin expiación, significando una eterna vergüenza para el Creador. Al completarse los 7 años, el Mesías aparecerá en las nubes del cielo,
acompañados por todas las huestes celestiales. Al tocar su trompeta en aquel gran Rosh Hashanah, los fieles fallecidos resucitarán revestidos de gloria, y los vivos victoriosos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo cuerpos perfectos. Juntos todos los redimidos serán arrebatados hacia una nueva Jerusalén en un viaje inolvidable que comenzará en el primer día de la fiesta de Sukkot. Después de 7 días de feliz ascensión, llegarán a la ciudad santa para conmemorar delante del trono el 8º día de la fiesta. Como si fuese un sueño, los rescatados del Señor entrarán en la ciudad santa, encontrando a su lado norte el jardín del Edén, y en medio del cual se eleva el monte de Sión, el lugar del trono del Señor. Coronados por el Mesías, los redimidos entonarán el cántico de la victoria, haciendo vibrar por todo el espacio los acordes de sus arpas, laúdes y flautas. Y es ahí cuando ya viene, después de estos 6-7 años de la persecución y del inicuo, es ahí cuando viene, en el 7º año viene la gran liberación, y después de eso viene lo que dice Apocalipsis 20, el reino del milenio. Ya con esto estaríamos abriéndonos paso, y faltan algunos capítulos para entrar a la historia de Salem, y ahí vamos a entender muchas más cosas sobre esta revelación. ¿Qué te pareció hasta ahí, Tito? Contundente para cerrar, la verdad que capítulo 7 y al final de todo, entre la gran promesa que está, como decís vos, que está reflejado en los últimos capítulos de Apocalipsis, es muy contundente las revelaciones, y cuando habla de un abrir y cerrar de ojos, es un pasaje que también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 en adelante lo pueden encontrar, ese pasaje, la forma y la manera en que Dios trabaja, ¿no? ¿Cómo puede Dios resolver situaciones tan complejas que a nosotros nos cuesta toda una vida? Dios lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, y ahí es cuando vamos a vencer por fin lo que decía Pablo en Romanos. Me gustó, Josué, esa frase, dice, en un viaje inolvidable. Sí. No, a lo que voy es que ahí nosotros vamos a poder liberarnos, como decía Pablo en el libro de los Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, ese va a ser el día, ¿no? Sí, y bueno, para cerrar ahí con el coronado por el Mesías, también es muy bueno capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, porque es cuando uno de sus primeros mártires lo ve los cielos abiertos. Sí. Para toda nuestra audiencia tenemos que avisar de que los cielos siempre permanecieron cerrados, y el único que tiene la llave para abrir es el dueño del creador, ¿no? Entonces, de repente, cuando ahí usted lee capítulo 7, usted va a encontrar el final de la vida de Esteban, y los cielos le son abiertos, y él ve al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios. Muy bueno, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Tito, por estar ahí, y nos veremos en el próximo capítulo. Sí, Josué, muy bueno. Disfruto mucho de compartir contigo esto, y mientras vos vas leyendo yo voy disfrutando de todos los relatos, ¿no? Y voy ahí, como ojalá Dios quiera hagamos un paralelo para ir fusionando, ¿no? Fusionando. Sí, seguramente, así que nos veremos la próxima, Tito, que sigas muy bien. Gente linda. Muy bien, muchas gracias y que tengan buena noche. Muy bien, gente linda, nos vemos la próxima, hasta luego.